Hace miles de años, un gigante de 3 metros dominaba la Tierra. Y aún así, desapareció para siempre. ¿Cómo pudo una criatura tan poderosa, símbolo de la era del hielo, ser borrada del mundo en tan poco tiempo? Quédate hasta el final, suscríbete al canal y deja tu like para descubrirlo. El viento helado barre una estepa infinita. Un pequeño rebaño, quizá los últimos, avanza con una lentitud casi ceremonial sobre la nieve húmeda. El hielo se está retirando, el invierno ya no es el de antes. Ya. Y ellos, sin saberlo, caminan directamente hacia su extinción. Lo que me parece increíble al revisar toda esta historia es que no estamos hablando de una única catástrofe. ¿No? No es un meteorito ni una erupción, es la historia de un final a cámara lenta, una suma de pequeños cambios, de elecciones que acabaron borrando para siempre a una de las criaturas más majestuosas que ha pisado la Tierra. Exacto. Y esa es la clave para entenderlo todo. No podemos saltar directamente al final, al por qué desaparecieron, sin antes sumergernos en su mundo. Claro. Para comprender la magnitud de lo que se perdió, primero hay que responder a una pregunta mucho más fundamental. ¿Quiénes eran realmente los mamuts y qué significaron para el mundo que habitaron durante cientos de miles de años? Es que la imagen que tenemos hoy es casi mitológica, ¿verdad? Totalmente. Pensamos en un elefante peludo, enorme, en un paisaje de la edad de hielo. Pero al leer los informes te das cuenta de que para los humanos de la época no eran una leyenda. No para nada. Eran una constante, parte del paisaje, como para nosotros podrían ser las vacas en un prado. El más icónico, el mamut lanudo, podía medir hasta 3 metros de altura en los hombros. Una auténtica mole. Una mole cubierta de un denso pelaje marrón y, bajo la piel, una capa de grasa de varios centímetros que era un aislante perfecto. Y fíjate, tenían adaptaciones fascinantes para ese frío extremo. Las orejas, por ejemplo. Ajá, eran diminutas en comparación con las de un elefante actual. Parece un detalle menor, pero es una adaptación brillante para no perder calor corporal. Y luego, claro, estaban los colmillos. Los colmillos. Unos colmillos que podían superar los 4 metros de largo, curvándose de una forma espectacular. 4 metros. Cuesta hasta imaginarlo. Uno piensa instintivamente que eran armas para luchar, pero, por lo que entiendo, su función principal era otra, ¿no? Totalmente. Eran más bien herramientas multiusos. Imagina que eres un animal de varias toneladas y tienes que encontrar comida bajo 1 metro de nieve. Claro. Esos colmillos eran las palas perfectas para apartar la nieve y el hielo y acceder a la hierba seca, los musgos. Obviamente también servían como defensa, pero su día a día dependía de ellos para poder comer. Y se movían en manadas, como los elefantes de hoy. Grupos matriarcales con madres, crías, machos jóvenes. Sí, siguiendo rutas de migración en busca de pastos. Me impresiona esa imagen de un mundo tan duro, tan extremo, que para ellos era simplemente su hogar. Un hogar para el que estaban perfectamente diseñados. Y no estaban solos. Eso es lo más impactante. Hay que visualizar el ecosistema completo de la última gran edad de hielo. Lo que los científicos llaman la estepa del mamut era un corredor helado gigantesco que se extendía desde la península ibérica hasta el corazón de Siberia y cruzaba a Norteamérica. Vaya. Y en ese escenario convivían con otros colosos, rinocerontes lanudos, bisontes esteparios mucho más grandes que los actuales, leones de las cavernas, los temibles gatos dientes de sable. Era un mundo de gigantes. Un mundo de gigantes, una tierra fría, sí, pero absolutamente rebosante de una vida salvaje a una escala que hoy no podemos ni concebir. Y en medio de toda esa grandeza, un animal mucho más pequeño y aparentemente frágil, el ser humano. Al profundizar en la evidencia arqueológica, lo que queda claro es que la relación entre nuestros antepasados y los mamuts era de una dependencia total. Total. No eran solo un animal más, lo eran todo. Todo es la palabra exacta. Un solo mamut cazado no significaba una buena cena, significaba la supervivencia del clan durante semanas, quizá meses. La carne se asaba, se ahumaba, se secaba, se aprovechaba hasta el último gramo. Pero es que iba mucho más allá. Mucho más. La piel, gruesa y resistente, servía para crear tiendas y ropajes. Los tendones se convertían en cuerdas increíblemente fuertes. Espera, quiero pararme en un detalle que me dejó fascinada.
Los huesos. No hablamos solo de herramientas. He leído sobre hallazgos en Ucrania de auténticas viviendas construidas con huesos de mamut. Sí, es uno de los ejemplos más asombrosos de la inteligencia humana de la época. No eran simples refugios, eran estructuras complejas. Cabañas. Cabañas circulares hechas con docenas de cráneos, mandíbulas y colmillos de mamut, cuidadosamente ensamblados para crear un armazón que luego cubrían con pieles. Increíble. Eran fortalezas contra un viento que podía matarte en minutos. Imagina vivir dentro del esqueleto de los gigantes que te daban de comer. Es una simbiosis brutal y poética a la vez. Totalmente. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Era solo una relación de supervivencia? ¿De verlos como un recurso andante? ¿O hay algo más profundo? Porque cuando vemos el arte rupestre, sus siluetas están por todas partes. Ahí has dado en el clavo. Si solo fueran comida, no los dibujarían con tanto detalle y tanta frecuencia en las profundidades de las cuevas, en lugares que eran auténticos santuarios. Claro. Esto nos dice algo fundamental. No solo los cazaban, los observaban, los estudiaban, conocían sus costumbres. Los mamuts formaban parte de su cosmología, de sus mitos, de sus historias alrededor del fuego. Eran un pilar de su mundo. Exacto. Tanto como lo han sido los caballos o las vacas para civilizaciones posteriores. Y eso hace que su desaparición sea aún más dramática, porque no fue solo un animal el que se extinguió, fue un pilar el que se derrumbó. Sí. Y todo empezó porque el propio suelo, bajo sus pies, el hielo, empezó a desaparecer. Exacto. El mundo del mamut, toda esa estepa gigantesca, dependía de un clima frío y seco. Pero la Tierra es un planeta dinámico. Hace unos 12.000 años, la última edad de hielo empezó a llegar a su fin. Pero no fue de un día para otro, ¿no? No, ni mucho menos. Fue un proceso lento, casi imperceptible a escala humana, que se desarrolló a lo largo de siglos. Las temperaturas subieron de media a unos pocos grados. Para nosotros hoy puede sonar a poco, pero a escala planetaria fue una transformación radical. ¿Radical? Los glaciares empezaron a retroceder, liberando cantidades ingentes de agua dulce. El nivel del mar subió decenas de metros. Y esto tuvo una consecuencia directa y fatal para el hábitat del mamut. Claro, esas estepas frías y secas, su fuente de alimento, empezaron a transformarse. Con más calor y más humedad, la hierba dura de la que dependían fue reemplazada por bosques de abedules, y vastas zonas se convirtieron en pantanos. O sea que su despensa global se estaba vaciando. Exacto. Para una especie tan especialista del frío, fue un cambio catastrófico. Intentemos ponernos en la piel de una de esas manadas. De una generación a otra, el cambio es mínimo. Pero con el paso de los años, las crías tienen más dificultades para encontrar comida. Las antiguas rutas de migración, grabadas en su memoria durante milenios, ahora están cortadas por ríos crecidos o por lodos profundos. El territorio se encoge. Se encoge. Y al encogerse, aumenta la competencia. Ahora tienen que compartir los mejores pastos con otros herbívoros que sí están adaptados a los nuevos bosques, como los ciervos. Ajá. Pero hay una amenaza aún más invisible que trajo el calor: las enfermedades. Claro, los parásitos. Parásitos, insectos, microbios. El frío extremo los mantenía a raya. Con inviernos más suaves y veranos más largos, estos patógenos encontraron un caldo de cultivo ideal. Eran amenazas para las que los mamuts no tenían defensas. Es la idea de la muerte por 1000 cortes. No hay un solo evento, sino una presión constante desde todos los frentes. Las manadas se vuelven más pequeñas, la malnutrición las debilita. Y en medio de este mundo en plena y hostil transformación, había otro protagonista. El ser humano, nosotros, que también estábamos cambiando y adaptándonos, pero mucho más rápido. Mientras el mundo del mamut se desmoronaba, el nuestro florecía. Estábamos perfeccionando nuestras herramientas, creando puntas de lanza más afiladas y letales. Y sobre todo estábamos mejorando nuestras estrategias de caza en grupo. Entonces, la pregunta del millón: ¿fuimos nosotros? ¿Los cazamos hasta la extinción? A ver, esa es la teoría clásica, la del blitzkrieg humano. La idea de que allá donde llegábamos, la megafauna desaparecía en poco tiempo. Y hay una correlación innegable. Pero la evidencia más reciente pinta un cuadro más complejo. No parece que hubiera una guerra de exterminio masiva. Más bien, fuimos el factor que empujó a un gigante que ya se estaba tambaleando. O sea, no fuimos la causa principal, sino la gota que colmó el vaso. Podríamos verlo así. Un mamut adulto y sano seguía siendo un adversario increíblemente peligroso. Pero los humanos aprendieron a ser inteligentes.
¿No iban de frente? Para nada. Usaban el terreno, provocaban estampidas para dirigir a la manada hacia un precipicio, un lago helado o un pantano donde quedaban atrapados por su propio peso. ¿Su fuerza se convertía en su debilidad? Exacto. En un ecosistema saludable, las manadas podrían haber soportado esa presión. Pero en un mundo con menos comida, menos espacio y más enfermedades, cada mamut cazado era una pérdida que la población ya no podía reponer. Es la combinación letal. Un mundo que se encoge y un depredador que se vuelve cada vez más listo. Cada manada que desaparecía era un pedazo de futuro que se apagaba. Y aquí entra en juego un factor genético crucial. ¿A qué te refieres? Cuando una especie empieza a declinar, a menudo no desaparece de todas partes a la vez. Quedan poblaciones aisladas, pequeños grupos que sobreviven en refugios. Y en el caso de los mamuts, uno de esos últimos refugios fue un lugar increíblemente remoto, la isla de Wrangel, en el Océano Ártico. Sí, allí una población de mamuts quedó aislada por la subida del nivel del mar. Y sobrevivió miles de años después de que sus parientes del continente se extinguieran. Es un epílogo fascinante y triste a la vez. De hecho, los últimos mamuts de Wrangel murieron hace solo unos 4.000 años. ¿4.000 años? Para ponerlo en perspectiva, en esa época los egipcios ya estaban construyendo las grandes pirámides de Giza. Es increíble. Mientras una civilización humana florecía, el último eco de la edad de hielo se apagaba en una isla perdida. Y esos mamuts de Wrangel eran diferentes, ¿no? Eran más pequeños. Eran una versión enana, sí. Es un fenómeno común en las islas, el enanismo insular. Con recursos limitados, la selección natural favorece un tamaño corporal menor. Pero vivir tan pocos y tan aislados tiene un precio altísimo. El empobrecimiento genético. Exacto. Con tan poca variabilidad, cualquier defecto genético se magnifica. Se vuelven extremadamente vulnerables. Basta un invierno especialmente duro, una enfermedad nueva. ¿O la llegada de los primeros humanos a la isla? Y el castillo de naipes se derrumba. Es sobrecogedor pensar en ese momento final. El último mamut del planeta. Muriendo solo, sin saber que con él se cerraba un capítulo de millones de años de historia de la vida. Para ese animal fue solo el final de su vida. Para el planeta, fue el final de una era. Un silencio donde antes había pisadas de gigantes. O quizá no un silencio del todo. Porque aquí la historia da un giro inesperado. El hielo que les quitó su mundo también ha preservado su memoria, de una forma asombrosamente literal. Sí, en el permafrost de Siberia y Alaska. Allí no solo encontramos huesos, se han encontrado cuerpos. Y no hablamos de fósiles petrificados, hablamos de cadáveres congelados, auténticas cápsulas del tiempo biológicas. Se han encontrado mamuts bebés, como la famosa Lyuba. Lyuba, sí. Conservados de forma tan perfecta que aún tienen la piel, el pelo, los órganos internos e incluso restos de la última leche de su madre en el estómago. Es que eso pone la piel de gallina. De repente, no estás estudiando un hueso, estás mirando a la cara a un ser vivo de hace 40.000 años. Es que eso lo cambia todo. No es un dibujo en un libro. Es un animal real que sintió frío, que tuvo miedo. Y para la ciencia, estos hallazgos son una mina de oro. El contenido de sus estómagos nos dice que comían. Los análisis de sus colmillos... que crecían en capas como los anillos de un árbol. Nos cuentan la historia de su vida, sus años de bonanza, sus hambrunas, incluso sus embarazos. Y por supuesto su ADN. El frío extremo ha preservado secuencias de su código genético, y esto nos lleva directamente al último capítulo de su historia. Un capítulo que se escribe ahora. En nuestro presente y nuestro futuro. La desextinción. La idea de que si tenemos el código genético, quizá podríamos traerlos de vuelta. Es un tema que genera un debate enorme. Es un debate fascinante. Para ser precisos, nadie habla de clonar un mamut idéntico. El ADN está demasiado fragmentado. Entonces, ¿qué se propone? La idea, impulsada por empresas como Colossal Biosciences, es utilizar la tecnología de edición genética CRISPR para modificar el genoma de un elefante asiático, que es su pariente vivo más cercano. ¿Quieres decir insertar genes de mamut en un elefante? Algo así. Se trata de insertar los genes responsables de características clave: el pelo largo, la capa de grasa, la sangre resistente al frío. O sea, crear una especie de elefante adaptado para vivir en el Ártico, un mamufante. La idea es increíble, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo más allá de la proeza científica? Bueno, los defensores del proyecto argumentan que tendría beneficios ecológicos.
La idea es reintroducirlos en la tundra para restaurar el antiguo ecosistema de la estepa del mamut. ¿Y eso cómo ayudaría? Sostienen que estos grandes herbívoros, al pisotear la nieve y derribar árboles, ayudarían a mantener el permafrost congelado, evitando la liberación de gases de efecto invernadero. Lo ven como una herramienta para combatir el cambio climático. Vaya, es un argumento potente, pero me imagino que también hay muchas voces en contra. Muchísimas. Otros científicos lo ven como una distracción muy cara que desvía fondos y atención de la verdadera prioridad: salvar a las especies que están en peligro ahora. Como los propios elefantes. Exacto. Y plantean preguntas éticas muy serias. ¿A qué ecosistema moderno pertenecería este nuevo animal? ¿Qué derecho tenemos a crearlo para nuestros fines? ¿No sería más una atracción de un parque temático que un animal salvaje de verdad? Es un cambio de paradigma brutal. Durante milenios, los humanos dibujábamos mamuts en las cuevas para contar su historia. Hoy reescribimos su código genético en ordenadores. Exacto. Demuestra el poder casi divino que hemos alcanzado. Pero, más allá de si algún día veremos caminar a un nuevo mamut, la lección principal de su historia original sigue intacta y nos habla directamente de nuestro presente. Que no desaparecieron por una sola causa. No. Fue la combinación del cambio climático, la pérdida de su hábitat y la presión de un cazador inteligente. Es exactamente la misma combinación de factores que hoy amenaza a los gigantes que todavía caminan con nosotros. Elefantes, rinocerontes, tigres, osos polares. Son animales que damos por sentados, que forman parte de nuestro mundo como los mamuts lo eran del de nuestros antepasados, y podrían desaparecer por las mismas razones. Por eso, la próxima vez que alguien se encuentre frente al esqueleto de un mamut en un museo, vale la pena detenerse un segundo, no verlo solo como un monstruo prehistórico. Hay que ver más allá de los huesos. Ese esqueleto es la prueba irrefutable de que incluso los gigantes pueden desaparecer. Los mamuts no volverán. Su mundo de hielo se ha ido para siempre, pero su historia perdura como un eco, como una advertencia conservada en el permafrost que nos plantea una pregunta ineludible. ¿Qué haremos nosotros con los gigantes que todavía caminan sobre nuestro planeta? Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy vamos a intentar desentrañar una de las historias más fascinantes de la prehistoria, un misterio grabado en el hielo. Nos sumergimos en la estepa helada de la última edad de hielo, un mundo que estaba literalmente gobernado por gigantes. Y entre todos ellos reinaba el mamut lanudo, un icono que dominó el planeta durante milenios antes de desvanecerse para siempre. Su extinción es, la verdad, una herida abierta en la historia de la vida en la Tierra. Y la pregunta es, ¿qué o quién acabó con estas criaturas colosales? Esa es la cuestión central. Los vestigios que nos ha legado el permafrost son las pistas de una escena del crimen a escala planetaria. Y hay dos sospechosos principales. Pues para mí la clave de todo este misterio está en el propio planeta. Sostengo que el culpable fue un cambio climático, de una violencia y una rapidez inusitadas, que desmanteló por completo el ecosistema del mamut, un mundo para el que estaba perfectamente diseñado y del que sencillamente no pudo escapar. Y yo, sin embargo, creo que estamos subestimando al otro gran actor en este drama, nosotros. Argumentaré que, si bien el clima fue un factor de estrés, innegable, el golpe de gracia, la estocada final, la asestó un nuevo y letal superdepredador que aprendió a cazar en equipo, el ser humano. Mi visión de esta historia se centra en la biología del animal y en su entorno. El mamut no era simplemente una criatura que vivía en el frío, era una criatura hecha de frío. Pensemos un poco en su diseño: un pelaje denso, larguísimo, una capa de grasa subcutánea de hasta 10 centímetros, que funcionaba como un abóbore, como un abrigo térmico. Orejas diminutas para no perder calor, en fin, todo en él era una obra maestra de la adaptación a ese corredor helado, esa estepa seca y ventosa que se extendía desde la península ibérica hasta Siberia. Su vida entera dependía de ese ecosistema. Pero hace unos 12.000 años, al final del Pleistoceno, pues ese mundo se vino abajo. ¿Y qué ocurrió exactamente? ¿Cómo fue ese colapso? Fue un colapso en cascada. Las temperaturas globales subieron, y no de forma gradual, sino a un ritmo vertiginoso en términos geológicos. Los glaciares, que habían cubierto gran parte del hemisferio norte, retrocedieron, y el agua de su deshielo, claro, elevó el nivel del mar. Inundó plataformas continentales como el puente de tierra de Beringia, que eran rutas migratorias y pastos cruciales para ellos. Pero el cambio más devastador fue en el suelo.
La estepa de hierba seca, su alimento principal, fue reemplazada por bosques de abedules y coníferas al sur, y por una tundra húmeda y pantanosa al norte. Para un mamut esto fue catastrófico. Su sistema digestivo no estaba preparado para procesar las hojas de los árboles, y sus enormes patas, perfectas para caminar sobre suelo helado, se hundían en los nuevos humedales. Se enfrentaron a un mundo que se volvió literalmente intransitable y tóxico para ellos. Entiendo la magnitud del cambio, es innegable, pero yo lo veo desde otra perspectiva. No podemos olvidar que los mamuts eran supervivientes natos. Como especie, ya habían superado múltiples fluctuaciones climáticas en el pasado. Hablamos de periodos interglaciares anteriores, como el Eemiense, hace 125.000 años, que fueron incluso más cálidos que el inicio del Holoceno, y aún así sobrevivieron. Se adaptaron, sus poblaciones fluctuaron, pero no desaparecieron. La pregunta fundamental es, ¿qué fue diferente esta vez? Y la respuesta, para mí, es la presencia de un depredador que no habían enfrentado antes a esta escala, el Homo sapiens. Pero, ¿un depredador tan decisivo? Decisivo y terriblemente eficaz. El patrón es revelador. A medida que el hábitat de los mamuts se contraía por el cambio climático, acorralándolos en islas de estepa cada vez más pequeñas, pues la presión de la caza humana se intensificaba. Y no era una presión estática, ojo. Los humanos estaban en plena revolución tecnológica. Desarrollaron armas más letales, como las puntas de lanza de tipo Clovis en Norteamérica, diseñadas específicamente para penetrar pieles gruesas. Perfeccionaron tácticas de caza en grupo. Aprendieron a usar el paisaje, a crear estampidas hacia acantilados o lagos helados. El clima los debilitó, sin duda, los puso contra las cuerdas, pero fuimos nosotros quienes asestamos los golpes finales, manada tras manada, impidiendo que se recuperaran en esos últimos refugios. Plantea su especialización como una fortaleza, pero yo insisto en que fue su sentencia de muerte. Esa perfecta adaptación al frío extremo se convirtió en un grillete cuando el mundo cambió. Su fisiología se volvió un lastre. Imagina a un animal de 5 toneladas cubierto de un abrigo de lana en un verano con temperaturas mucho más altas de lo habitual. Sufrían un estrés térmico terrible. Además, el nuevo entorno húmedo trajo consigo un ejército de nuevos parásitos y enfermedades contra los que no tenían defensas inmunológicas. Su extinción no es una historia de lanzas y cazadores, es una historia ecológica. Es el caso del libro de un especialista cuyo nicho simplemente desaparece por completo. A ver, que no digo que la especialización no los hiciera vulnerables, por supuesto que sí. Pero no es una sentencia de muerte automática. Y tenemos pruebas. Otras especies muy adaptadas al frío, como el reno o el buey almizclero, lograron sobrevivir. Migraron hacia el norte, encontraron nuevos refugios y aquí siguen. ¿Por qué ellos sí y los mamuts no? La diferencia crucial es que mientras los mamuts luchaban por adaptarse a ese entorno cambiante, eran acosados sin tregua. Es más, hay estudios de ADN antiguo extraído del permafrost que sugieren que la diversidad genética de los mamuts empezó a caer en picado antes del pico del calentamiento climático, justo cuando la expansión humana por sus territorios se intensificaba. ¿El clima cargó la pistola? Sí, pero los humanos apretaron el gatillo. Ya, pero seamos realistas sobre la capacidad de nuestros ancestros. ¿De verdad tenemos pruebas concluyentes de que unos pocos grupos de cazadores-recolectores, armados con lanzas de piedra y madera, pudieran exterminar a una población de millones de animales repartida por 2 continentes? La caza de un mamut adulto era una empresa increíblemente peligrosa. Un solo coletazo o una embestida podían aniquilar a un grupo de cazadores. Me parece mucho más plausible que se centraran en individuos jóvenes, viejos o enfermos. Eso añade estrés a las poblaciones, por supuesto, afecta a su demografía, pero de ahí a ser el motor principal de la extinción a escala global, me cuesta creerlo. La escala no encaja. Ahí es donde creo que subestimas 2 cosas: la inteligencia de nuestros ancestros y el valor que tenía un mamut para ellos. No, la escala no encaja si piensas en una caza casual. Pero es que no era casual, era sistemática. Para un clan del Paleolítico, un mamut no era solo comida, era una fuente de recursos andante. Un solo animal abatido significaba toneladas de carne que podían conservar congelada, pieles para tiendas y ropa, tendones para cuerdas,
grasa para combustible y, lo más asombroso, huesos para construir sus casas. ¿Casas de huesos? Exacto. En yacimientos como el de Mezhryshik, en Ucrania, se han encontrado cabañas circulares espectaculares, construidas hace 15.000 años. La estructura principal está hecha con mandíbulas, cráneos, colmillos y omóplatos de mamut. Un análisis detallado reveló que para construir una sola de estas viviendas se usaron los restos de, como mínimo, 149 mamuts distintos. 149. Esto no es el resultado de cazar al ejemplar débil que pasaba por allí. Esto es el resultado de una caza organizada, planificada y de un rendimiento altísimo. Esto es una industria. Las pinturas rupestres no son solo arte, son manuales de caza que demuestran un conocimiento íntimo de su anatomía y su comportamiento. Vale. Entiendo tu punto sobre la caza sistemática, la evidencia de Mezhryshik es impactante. Pero, si esa presión humana fue tan universal y decisiva, ¿cómo explicamos las excepciones? Porque hay una que es fascinante y que, en mi opinión, desmonta un poco la idea de que los humanos fueron el factor único y determinante, la isla de Wrangel. La última fortaleza de los mamuts. Precisamente. En esta pequeña isla del Océano Ártico, una población de mamuts sobrevivió durante casi 6.000 años después de que sus parientes continentales se extinguieran. No eran los gigantes de antes, eran una versión enana adaptada a los recursos limitados de la isla, pero sobrevivieron. ¿Y por qué allí? Porque en Wrangel persistió un refugio de clima frío, un microcosmos de la estepa de la Edad de Hielo. Y, crucialmente, no hubo presencia humana hasta mucho después de su desaparición. Se extinguieron hace unos 4.000 años, probablemente por un colapso genético debido a la endogamia. Para mí, Wrangel es el experimento de control perfecto. Quita a los humanos de la ecuación y, si el hábitat es el adecuado, los mamuts sobreviven. Esto demuestra que fue la pérdida del hábitat a gran escala en los continentes lo que realmente los condenó. Vamos a ver. El argumento de Wrangel es potente, pero tiene un doble filo. Yo es que lo interpreto justo al revés. La historia de Wrangel a mí me demuestra que, en ausencia de la presión implacable de la caza, los mamuts podían sobrevivir. Se adaptaron, empequeñecieron, pero aguantaron miles de años en un entorno aislado y con recursos limitados. Su extinción final por problemas genéticos es el destino de cualquier población que ha sido reducida a su mínima expresión, a un último bastión. La pregunta clave no es ¿por qué se extinguieron en Wrangel? La pregunta clave es ¿por qué no hubo más Wrangels en los vastos continentes de Eurasia y Norteamérica? ¿Por qué no sobrevivieron otras poblaciones aisladas en refugios de gran altitud o en el extremo norte? Porque esos hábitats también cambiaron. ¿Cambiaron? Sí. Pero la respuesta más probable es que, en el continente, no les dimos la oportunidad. La combinación del clima, que fragmentaba sus poblaciones, y una caza humana que los perseguía sin descanso en esos refugios, impidió que esos fragmentos se estabilizaran. Los cazamos hasta el último. La isla de Wrangel no es la prueba de que el clima fue el asesino. Es la prueba de que nosotros fuimos el asesino en el continente. Es la excepción que confirma la regla. Al final de este viaje al pasado sigo pensando que la historia de los mamuts es una lección de humildad ecológica. Nos muestra que incluso los gigantes, las especies más dominantes de un ecosistema, son frágiles cuando las propias reglas del planeta cambian de forma tan drástica. La desaparición de su mundo helado fue un proceso geológico imparable que selló su destino. La caza humana, sin duda, fue un factor importante, un golpe duro que aceleró el final en muchas regiones, pero el guión de esta gran tragedia ya estaba escrito por las fuerzas del clima. Yo, en cambio, sigo convencida de que, aunque el cambio climático preparó el escenario y debilitó al protagonista, el actor principal en el acto final fuimos nosotros. La extinción del mamut fue quizás la primera gran demostración del poder de nuestra especie para remodelar ecosistemas y llevar a otras a la extinción. Es un patrón que, trágicamente, hemos repetido hasta la saciedad. No fuimos un factor más entre muchos, fuimos el factor decisivo, la diferencia que marcó la diferencia. En lo que sí podemos coincidir, creo, es en que su final no se debió a una única causa. Fue lo que has llamado una combinación letal. Una tormenta perfecta de un clima cambiante que los estresó hasta el límite y una presión humana que explotó esa vulnerabilidad. Su extraordinario legado, conservado en el permafrost, es lo que los permite reconstruir esta historia y tener esta conversación. Exacto. Y esa historia sigue siendo hoy más relevante que nunca.
Nos obliga a mirar a los gigantes de nuestro tiempo, los elefantes, sus parientes lejanos, los rinocerontes, los osos polares, y reconocer los mismos patrones en acción: la pérdida de hábitat por el cambio climático y la acción humana, y la presión directa de la caza. La pregunta que nos dejan los huesos del mamut es si, esta vez, aprenderemos la lección, porque el futuro de esas especies, ahora, está enteramente en nuestras manos.